Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Que reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecido al Señor por estar aquí para grabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 22. Salmo 22. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele a él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú es el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tieso se secó mi vigor. Y mi lengua se pagó mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, cortar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció, ni abominó la aflicción del afligido, ni el del escondido su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó, y de ti será mi alabanza en gran congregación. Mi voto pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que lo buscan, vivirá vuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la prosperidad le servirá, y esto sea contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán el que hizo esto. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por haber pagado el precio por nosotros, Señor. Porque no lo merecemos, Señor. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por todas las cosas que tú has hecho por nosotros y porque estamos de pie, Señor.
Te damos las gracias, Señor. Te pido que bendiga este servicio, Señor. Bendice este cántico, Señor. Bendice al músico, Señor. Y bendice a tu siervo que va a traer la palabra. Haz que corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a nuestros himnarios. En la página 38, el himno 76. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús. Jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús, oh, Cristo, qué dulce es. Para siempre, Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar. El nombre de Jesús, oh, Cristo, qué dulce es. Cristo, para siempre. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben ensalzar el nombre de Jesús, oh, Cristo, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Cristo, qué dulce es. Cristo, para siempre es. Cristo, yo te aclamaré
El nombre del Señor Jesús es precioso. Estemos atentos a la palabra. Que el Señor les bendiga. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Dayana García, ya he estado con ustedes antes. Quiero contarles un testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Es como Dios nos honra cuando nosotros le honramos. A veces nos sentimos presionados por diferentes situaciones y pensamos que no hay salida, cuando hay situaciones que escapan de nuestras manos, que es cuando viene una presión de parte de un jefe o de personas queriendo imponer algo que nos lleva a contradecir la palabra de Dios si le obedeciéramos. Entonces, en esos momentos, pues estamos entre la espada y la pared porque tenemos que tomar una decisión, o desobedecer a un jefe que está en presencia de nosotros, o desobedecer al Señor, contradecir su palabra, y eso sería negar al Señor. Entonces, bueno, cuando estamos en esa situación, pues simplemente debemos honrar al Señor y bueno, dejar los resultados en las manos del Señor. Les cuento, una vez en una oportunidad, en una temporada de Navidad, yo acepté al Señor un año y trabajaba en una tienda y no tenía problemas en trabajar en Navidad los días domingos. El siguiente año ya yo me congregaba y en la tienda me hacían presión de que tenía que trabajar los domingos. Yo les decía que no iba a trabajar los domingos porque yo no trabajaba los domingos, yo iba a la iglesia los domingos. Entonces había ese escenario allí donde el jefe decía que si habían tantos días que podía ir otro día a la iglesia. Yo les decía que no, que el día domingo era para ir a la iglesia, para congregarse. Entonces él me decía, me mandaba a decir con diferentes personas que si yo no iba que el que fuera a trabajar ofrecían dinero, y bueno, yo le dije que simplemente que no, que yo no iba a trabajar los domingos, porque yo iba a ir a la iglesia. Entonces él me dijo, a lo último, ya no sabía cómo presionarme, entonces llegó y me dijo, ¿y si pierdes tu trabajo, quién te va a ayudar? Y yo le dije, bueno, el Señor sabrá cómo hará conmigo. Entonces él llegó, a la final me dijo, bueno, usted está loca. Y bueno, me dejó quieta. En esa oportunidad estaban ofreciendo una bonificación al personal que fuera a trabajar los domingos. Yo en ningún momento acepté, en ningún momento fui. Al final, cuando entregaron la bonificación, ese mismo jefe me llama aparte con un sobre y me dice, venga acá, me dice, esto es para usted, es un memorándum. Bueno, yo me quedé allí esperando a ver qué me iba a entregar. Cuando sacó, me pagó la misma bonificación que le pagó a los demás, me pagó a mí, y yo ni siquiera asistí un día domingo allí, y él llegó y me dijo, usted se lo merece. Y entiendo y sé que es la mano del Señor, que es el que nos honra por honrarle, porque realmente para Él yo no lo merecía, yo no estuve allí en ningún momento. Entonces, bueno, si honramos al Señor, el Señor nos va a honrar a nosotros. Dios le bendiga. Tengan muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Es un placer estar nuevamente con ustedes acá, hablando la palabra del Señor. Estamos dispuestos para eso. Estamos aquí con un solo fin. No estamos aquí para convencerlo a ustedes que se salga de su iglesia, ni lo queremos cambiar de religión, no. No estamos hablando de religión. Estamos hablando de una experiencia que usted tiene que tener con Dios para poder ser un cristiano. Para una persona poder ser un cristiano, tiene que tener el Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. El que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Quiere decir que el mismo Señor puso la ley. El Señor puso esa ley que si una persona pudiera tener 20 años, 30 años, 50 años en su iglesia, congregándose, que no falte ni a un servicio, que haga muchas cosas y que pague los diezmos y
y ore y haga todas esas cosas. Pero mientras no reciba el Espíritu Santo, no es un cristiano todavía, es un creyente y va en camino a ser un cristiano, dependiendo de la enseñanza que reciba. Porque hoy en día, y por eso el Señor habla estas cosas, porque hoy en día se ve mucho en las iglesias, en las denominaciones, religiones que hay, que le enseñan a la gente es cómo ser un líder, le enseñan es cómo hacer dinero, o se fundamentan en las obras. No, que si hacen arepas y las llevan al hospital y se las dan a los necesitados, ya son salvos. Eso es bueno, es una obra buena hacer esas cosas. Podemos decir, hacer esas buenas obras de darle comida al hambriento, de ayudar al necesitado, de ir a la iglesia, de congregarse, no perder ni un servicio. Todas esas cosas son buenas, orar. Pero hay algo más allá. Siempre hay algo que va con eso. Es como vamos a poner un ejemplo. Es como que usted prepare una sopa de cualquier carne, de res, vamos a poner un ejemplo. Y la sopa de res lleva verdura. Uno de los ingredientes son las verduras, son las legumbres que se le colocan allí. Entonces, si usted solamente pone una parte de los ingredientes y aparta o quita un ingrediente que es muy importante, que es esas legumbres, entonces eso no le va a quedar bien, eso le va a faltar algo. Así es en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos enfocamos en cualquier otra cosa y no en recibir el Espíritu Santo de una vez, cuando el creyente recibe al Señor, lo más importante que tiene que buscar y que tiene que empezar a buscar de una vez y empezar a orar y a pedirle al Señor es el bautismo del Espíritu Santo. Porque esa es la promesa, pero tiene que cumplir los requisitos bíblicos y Dios se los va a dar a conocer. Dios mismo le va a decir qué hacer, a dónde ir, cómo hablar, todas esas cosas. Para nosotros o para cualquier persona que comience en el camino del Señor, el Señor está esperando es que esa persona le pida. Que le pida, y primeramente es el Espíritu Santo, no que le pida cosas materiales, cosas naturales. Eso viene solo, eso viene después. Usted puede hacer esas peticiones, pero lo primero que tiene que pedirle al Señor es eso, el Espíritu Santo. Podemos poner otro ejemplo. Si usted va a preparar una torta y tiene todos los ingredientes, pero le quita la harina, vamos a poner este ejemplo, le quita la harina, esa torta, eso no va a cuajar, no va a servir, no va a levantar. Le hace falta un ingrediente. Así somos nosotros. Nosotros podemos tener muchos años en el Evangelio y podemos hacer muchas cosas, pero si falta el ingrediente, vamos a decirlo, lo más importante, porque muchas veces nosotros ponemos otras cosas más importantes que las cosas que Dios exige. Pero muchas veces eso viene por la enseñanza, una enseñanza falsa, una enseñanza teológica, una enseñanza de seminario. Si una persona es instruida por el mundo, ¿qué puede enseñar? Las cosas del mundo es lo que va a enseñar. Entonces lo natural, entonces la iglesia se convierte en una iglesia natural, en una iglesia carnal, tibia, formal. Y Dios no quiere eso, porque la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que es mejor que sea frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, nosotros debemos saber cuando vamos a tomar una decisión por el Señor, queremos servirle al Señor, queremos hacer algo para Dios. Nosotros queremos ponernos en la mano de Dios para que nos use como unas herramientas, como instrumentos en sus manos. Entonces, nosotros debemos ir a lo correcto, debemos ir a la palabra de Dios. Y si viene alguien a enseñarnos algo que no está en la palabra de Dios y que muchas veces contradice la palabra de Dios, entonces debemos nosotros analizar aquello
Debemos nosotros filtrar eso, porque la Biblia, la palabra de Dios, es el filtro de Dios. Si no pasa por ese filtro, elimine eso, bote eso. Pero si ese filtro pasa en el filtro y aquello al ser filtrado concuerda con la palabra del Señor, eso es de Dios. Vamos a hacer eso. Vamos a acceder a eso que Dios nos está ofreciendo, que Dios nos está dando. Y por ahí va el tema del día de hoy. Vamos a continuar con el mismo tema del servicio anterior. Por eso vamos a tomar en nuestras Biblias, vamos a leer en el libro de Mateo, el capítulo 25, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 30, para darle una base bíblica a este tema, que si ustedes vieron el servicio anterior, ya deben saber entonces cuál es el título del tema. Vamos a leer primero y después, bueno, continuamos y vamos a ver qué nos tiene el Señor acá. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 14, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2. A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, o sea, el talento. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos a que incline su rostro allí donde está y levante su mano para que oremos al Señor. Bendito Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Por eso nosotros te servimos, Señor. Por eso te alabamos, Padre. Nosotros estamos dispuestos, Señor, a rendirnos, Señor, en tus manos, para que tú nos uses, Señor, para que tú, Señor, cualquier cosa que nos entregues en nuestras manos, Señor, nosotros poder ser fiel a eso que tú nos has entregado, Señor. Estamos aquí, Señor, en esta hora, humillados, Señor, con toda humildad, con todo temor reverente, Señor, ante tu presencia, ante tu santa presencia, Señor, una vez más, Señor, para pedirte misericordia, Señor. Misericordia por nosotros y por aquellos que te rechazan, Señor. Por aquellos que no son fieles, por aquellos que son infieles. Señor, te pedimos por ellos, Señor.
que tú tengas paciencia, Señor, que no seas como nosotros, Señor, los humanos, que muchas veces perdemos la paciencia, Señor. Tú eres Dios, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de misericordia. Por eso te rogamos en esta hora, Señor, por esas vidas, Señor, esas vidas que no te han conocido, esas vidas que te han rechazado muchas veces, esas vidas que se han apartado de tu verdad, Señor. Te rogamos por ellos, Señor. Los ponemos en tus manos, Padre Santo, y tengas misericordia de ellos, Señor. Nosotros también nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos sigas usando, Señor, para que nos uses, Señor, para que pongas la palabra correcta, Señor, para que pongas la palabra, esa palabra con sazón, Señor, para que en esta hora, Señor, nosotros podamos hablar de ti y todo aquel que escuche tu palabra, Señor, sea beneficiado, Señor, tu palabra sea sembrada, Señor, en cada corazón. Eso es lo que estamos esperando, Señor. Y tú eres el único que puede hacer eso, Señor. Nosotros solamente decimos la verdad. Nosotros hablamos tu palabra, Señor, la cual es verdad. Tú lo dijiste, Señor. Mi palabra es verdad. Por eso en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Señor. Y te rogamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que seas con nosotros una vez más, Señor. Nuevamente, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres, Señor. Para que aquel que esté necesitado, tú le proveas. Para que aquel que esté enfermo, Señor, tú lo sanes. Aquel que tiene algún problema, tú se lo soluciones, Señor. Para que cada uno pueda sentir, Señor, pueda tener esa experiencia de verte, Señor. De saber que tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Y bueno, una vez más, estamos aquí para eso, para adorar al Señor, para servir al Señor, para hablar las cosas correctas. Eso es lo que nos pide Dios, que nosotros dejemos ya la charlatanería, que dejemos de estar hablando tantas estupideces, cosas sin sentido, necedades, truanería, muchas veces instigando a la gente a pelear, a tener encontronazos con cualquier persona, que ya dejemos de estar jugando a la religión. Eso es lo que usted quiere, Señor. Eso es lo que quiere Dios. Para eso Dios nos ha mandado y bueno, hacemos todo el esfuerzo y Dios, bueno, es el que se encarga de poner ese sazón, ese buen aliño, ese ingrediente faltante, ese lo pone el Señor. Porque nosotros, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Decirle la palabra y hablarlo, bueno, lo que Él nos ponga en nuestra boca. Pero Él es el que se encarga de dar el crecimiento, como dijo el apóstol Pablo. Pablo sembró, dijo Pablo, y Apolo regó. Dios es el que da el crecimiento. Entonces, en este tiempo es lo mismo. La promesa es la misma porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios hace una promesa, la hizo en el principio allá, vamos a poner en el Antiguo Testamento, hoy sigue siendo la misma promesa. Esa promesa no tiene fecha de vencimiento. Esa promesa Dios no dijo, no, bueno, vamos a hacer una excepción con eso, vamos a quitar eso. No. Dios todavía no ha borrado su ley. El mismo Señor Jesús en una oportunidad dijo, yo no vine a abrogar la ley, o sea, a quitarla. No, vine a cumplirla, dijo el Señor. Y entonces hoy, ¿qué está pasando? Se está cumpliendo las palabras de Dios, la ley, los profetas, todas esas cosas se están cumpliendo. Y las que faltan por cumplirse, bueno, tienen fiel cumplimiento. Por eso hemos tomado esta escritura. Porque estas escrituras se siguen cumpliendo hoy en día. Ese es el tema del cual les estaba hablando, el título del tema. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha entregado cosas en nuestras manos para que nosotros le llevemos un fruto a Él. Porque es un fruto, como dice la Biblia, un buen fruto. Y un fruto que permanece. Que nuestro fruto, ese fruto que nosotros vamos a dar para el Señor, nosotros como Dios nos tipifica como árboles, nosotros tenemos que dar un fruto.
pero ese fruto tiene que permanecer, ese fruto tiene que ser constante, ese fruto tiene que ser perseverante. O sea, si todo el tiempo, como dice la Biblia allá en el Salmo 92, estarán vigorosos, estarán verdes, llevando fruto. En unos momentos vamos a leer esa escritura del Salmo 92, un precioso salmo. Es una promesa de parte del Señor. Nosotros solamente tenemos que apropiarnos de eso. Y al apropiarnos, bueno, tenemos que dar un fruto de eso. Porque es algo que Dios nos está entregando. Así como vemos en esta parábola de los talentos. Un talento es una capacidad que alguien tiene para hacer algo. Un talento es algo que Dios, conociendo que nosotros podemos hacer algo. Dios cuando nos pide que nosotros hagamos algo, es porque Él sabe que nosotros podemos cumplir eso. Él sabe que nosotros podemos hacerlo. Pero muchas veces la persona dice, no puedo. Pudiendo hacerlo, porque si Dios lo mandó, es porque puede. Dios no lo, como dijo el mismo Señor Jesús, Dios no nos va a dar carga más pesada que la que nosotros podamos cargar. Cuando Él nos da algo, nos pide algo, nos pone a hacer algo, Él sabe que nosotros podemos hacer eso. Y por eso es que dice la Biblia que esta generación, este tiempo, vamos a decirlo, esta edad, la iglesia de este tiempo, no estamos hablando de la novia del pueblo de Dios, sino de la iglesia, que es las religiones, las denominaciones, aún en el mismo mensaje de la hora, aquel que se aparta de la verdad para enseñar y creer alguna cosa contraria a lo que Dios ya ha dicho, a lo que Dios ya ha expresado. El Señor lo dijo por la boca del apóstol Pablo. Él dijo, si viniera yo mismo o un ángel del cielo a predicar un evangelio diferente del que ya hemos predicado, sea anatema, que quiere decir maldito. ¿Por qué? Porque es maldito, porque está llevándole la contraria a Dios. No es que Dios lo maldijo, no. La misma persona se maldijo al contradecir a Dios, al llevarle la contraria a Dios. La misma persona fue la que se condenó en eso. Y nosotros no estamos aquí para condenar, la misma persona se condena. El Señor Jesús dijo en otra oportunidad, dijo, yo no he venido a condenar a nadie, dijo el Señor. La palabra que yo les he hablado, esa es la que la va a juzgar en el día postrero. Esa es la palabra de Dios, la palabra que habló el Señor, que está escrita en la Biblia. Por medio de eso es que el Señor va a juzgar. ¿Y a quién va a juzgar? Aquel que no obedeció, aquel que se desvió, aquel que vino un pensamiento humano a su mente y bueno, se fue por allí. Por eso es que hay más de 3.000 religiones y todas dicen tener la verdad. ¿Por qué? Porque le vino un pensamiento y agarraron por ahí, bueno, hicieron una denominación de allí, hicieron una religión y después otro inventó otra cosa, otra religión, y así, bueno, se fueron multiplicando, así como dijo el Señor que se iba a multiplicar la maldad. Eso, las religiones son maldad. ¿Por qué? Porque es algo que Dios no dijo y las personas se ponen a decir cosas que Dios no dijo. Ellos cargan la misma Biblia que usted carga y la que yo cargo, la misma Biblia, y la leen y todo, pero desvían la palabra, le agregan o le quitan a la palabra, y Dios ya condenó eso. El que haga esas cosas ya está condenado porque la Biblia lo condena. ¿Y quién lo condenó? ¿El Señor? No, él mismo se condenó. Esa misma persona se condenó. Entonces, el Señor dice acá la parábola que a uno le dio 5 talentos. O sea, esa persona tenía la capacidad para, vamos a decirlo, para trabajar con esos 5 talentos. ¿Y por qué 5? No es casualidad, porque en Dios no hay casualidades. Dios causa las cosas. Y eso que sean 5 no es casualidad de que sea el mismo número del ministerio quíntuple.
No es casualidad. ¿Por qué? Porque Dios cuando llama a un hombre, dijo el profeta de la edad, Dios lo equipa. ¿Con qué lo equipa? Con el ministerio y con los dones espirituales, con las manifestaciones de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que las señales le seguían. ¿A quién seguían? A aquellos que habían tomado eso que Dios les entregó en sus manos y estaban dando un fruto. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros, mostrar el fruto. Tiene que haber una evidencia. Así como hablamos también en el servicio anterior, que el Señor mandó los espías por mano de Moisés. Le dijo a Moisés, envía 12 espías, uno de cada tribu. Y ellos fueron, hicieron el trabajo, pero regresaron con una evidencia. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer también. Dios nos da un trabajo, Dios nos envía, entonces nosotros tenemos que regresar ¿con qué? Con evidencia también, tiene que haber una evidencia. Lo que sea que Dios lo puso a hacer, usted tiene que mostrar el fruto de ese trabajo. Tiene que haber un fruto, no puede ser un trabajo sin fruto, no. Porque la fe tiene obra. No es un fe solamente, no es que Dios le va a revelar a usted que usted es evangelista, o es pastor, o es maestro, o es profeta, o es apóstol. Cualquiera de esos ministerios el Señor le va a mostrar. Y para que usted nada más sea eso y se haga una persona importante, no. Es para que lleve fruto y su fruto permanezca. Y Él se va a encargar de equiparlo. Él lo va a respaldar, porque Él lo dijo, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Entonces, el hombre que Dios le entrega un ministerio, Dios respalda ese ministerio. Si Dios se lo dio, que no vaya a ser que Él se puso. Si ese hombre se puso él mismo, entonces eso no, o sea, a los ojos de Dios, puede ser que le hable a la gente y los convenza, tenga un poder de convencimiento y hable mucho y sea muy elocuente y se aprenda la Biblia de memoria y los mensajes y todas esas cosas. Pero si Dios no lo puso a hacer ese trabajo, Dios no se lo va a contar. Dios nos los cuenta es cuando Él nos da el trabajo. Por eso el Señor Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto y aquello. El Señor le va a decir, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no los mandó. Pero si Él los manda, hágalo. Y hágalo bien hecho. Porque no vaya a salir diciendo, como dijo el profeta, Señor, yo no sé hablar, yo soy un niño. El Señor lo regañó allí mismo. Le dijo, no digas que soy niño. Le dijo el Señor al profeta Jeremías, porque a donde quiera que yo te mande, tú vas a ir. Y lo que te diga que digas, lo vas a decir. Y no les tengas miedo, dijo, porque yo estoy contigo. Así es con nosotros. Él respalda su palabra. Así es con usted. Así, si usted es una dama, el Señor no le va a dar un ministerio, pero le puede dar una manifestación del Espíritu. Es un trabajo. Le puede dar, así sea que barra el frente de su tabernáculo, de su iglesia, de su lugar de reunión, donde se reúne para alabar al Señor. Así que la ponga a hacer cualquier cosa. Lo más sencillito que usted pueda ver. Mucha gente cree que es que Dios está en las cosas grandes. No, Dios se muestra en simplicidad y se manifiesta en simplicidad. Por eso mucha gente no lo captan, por eso mucha gente le pasa por encima. Las manifestaciones de Dios le pasan por encima a muchas personas. ¿Por qué? Porque están esperando algo así pomposo, algo grande. Y el Señor les sale por algo pequeño y no se dan cuenta, como el Señor Jesús. Cuando nació el Señor Jesús, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, estaban esperando un general que fuera a derrotar a los romanos y los libertara. Pues el Señor les mandó fue un niño. Por eso no lo vieron. Pero estaba en la palabra, no examinaron. Ya Dios les había entregado eso, ese tesoro que es la palabra de Dios.
Dios les había entregado eso para que no los tomara por sorpresa y los tomó por sorpresa. Entonces, aquí en estos talentos, hablamos que de acuerdo a su capacidad. Y en el libro de Segunda de Corintios, vamos a buscar esta escritura, Segunda de Corintios, capítulo, vamos a ver por acá, capítulo 3, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra del Señor, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Quiere decir que el mismo Señor es el que nos da la capacidad. Nosotros no somos capaces porque nosotros somos muy astutos y somos muy inteligentes y somos esto y aquello. No. Al contrario, si nosotros decimos, Señor, no sé, así como dijo también el profeta Moisés. Moisés le dijo al Señor, Señor, yo no sé hablar. Imagínese el proceso por el cual lo pasó Dios, que después que era un hombre importante en Egipto, que era la potencia del mundo en ese tiempo, un hombre importante, vamos a decirlo, el ministro de la defensa o algo así. Después que llegó a un puesto importante en el gobierno de Egipto, entonces Dios lo procesó de tal manera que dijo, yo no sé hablar. Se puso tartamudo, imagínense ustedes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le entregó algo a Moisés. ¿Qué le entregó? La palabra. Le dio una vara seca y le dijo, con esta vara seca vas a libertar a mis hijos de la esclavitud que hay en Egipto. Ellos están cautivos en Egipto, están esclavizados. Tú los vas a libertar con esta vara seca y con mi palabra. Entonces, mucha gente estarían pensando que Moisés, bueno, él intentó hacerlo. Cuando él no tenía la revelación, cuando estaba en Egipto, tenía 40 años, dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3. Él tenía 40 años y cuando se dio cuenta que él era el libertador de Israel, entonces él intentó hacerlo con su propia fuerza y no pudo hacer nada, aún teniendo el respaldo del gobierno de Egipto. No pudo hacer nada. Pero ¿qué dijo Dios? Lo voy a procesar. Duró 40 años para enseñarle todas las ciencias egipcias y duró 40 años más sacándole todo ese conocimiento mundano que tenía para ponerlo al servicio, porque eso es lo que hace Dios. Cuando una persona dice, no, yo soy capaz, yo tengo mucha capacidad, yo soy muy inteligente, yo me gradué, tengo muchos diplomas y soy graduado y esto, y me gradué con los honores y salí eximido en todas las materias, summa cum laude y todas esas cosas. Dios dice, no me sirve. Pero cuando una persona dice, Señor, no sé, yo no sé nada, Señor, se humilla en la presencia de Dios, a ese es el que Dios usa y ese es el que Dios exalta. Porque vemos la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús, aún siendo Dios, hecho carne, Él se humilló a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y por eso Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los ángeles, los vivos y los muertos tienen que doblar su rodilla en la presencia del Señor. Entonces no hay capacidad humana para nosotros servirle a Dios. No, tenemos que decirle más bien, Señor, enséñeme. Señor, yo no sé hacer eso. Enséñeme usted. Yo estoy dispuesto a ir, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero sea usted, Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Que nosotros ya dejemos la arrogancia y la jactancia de decir, yo sé hacerlo, yo soy capaz de hacerlo. Acabamos de leer en 2 de Corintios, vamos a buscar de nuevo esa escritura. 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo
5. O vamos a leer desde el 1 para que tengan un completo entendimiento de esto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? ¿Se fija? Esa carta de recomendación es decir, no, yo soy capaz, yo soy muy inteligente, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo me conozco la ciencia y me conozco todas las cosas. No. Nuestras cartas, dijo el Señor por la boca del apóstol Pablo, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo, Dios mismo en espíritu, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, porque Dios nos pide el corazón. Dios no le pide su intelecto, los diplomas que usted pueda tener, no, Dios le pide su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Allí es donde la vida, que es la sangre, de ahí es donde mana, de ahí es donde fluye, del corazón. Y ahí es donde Dios quiere tener el control, para que lo que nosotros hagamos, a donde vamos, lo que hablemos, lo que sea que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo y para la gloria de Él. Que sea Él mismo haciendo las cosas. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes, la escritura que leímos hace unos momentos, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letra, con letra, en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieran fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. Vamos a leer hasta allí. Entonces, allí está lo que el Señor nos quiere decir. Lo que Él nos dé, lo que Él nos entregue, pongámoselo al servicio del Señor. Pero la única forma de nosotros poder hacer eso es recibiendo primero el Espíritu Santo. Antes de pedirle a Dios que nos dé algo, asegurémonos que nos dé el Espíritu Santo. Es lo primero que nosotros debemos pedir. No estar pidiendo que me dé un don, que me dé aquello. El apóstol Pablo recomendó que procuráramos los mejores dones. Pero yo les voy a contar mi testimonio personal. Cuando yo leí esa escritura, creo que es 1 Corintios 14. Cuando yo leí esa escritura, y yo me puse a pensar, Señor, ¿cuál es el mejor don? Y a escudriñar, hasta que me di cuenta que el mejor don es el amor. Y le comento a un hermano muy precioso, y el hermano me dice, eso es cierto, el mejor don es el amor, y el amor es Dios. El amor es el Espíritu Santo. O sea que usted tiene que buscar el Espíritu Santo primero, me dijo el hermano. Y eso es la verdad. Porque una persona, dice en 1 Corintios 13, una persona sin el Espíritu Santo puede hacer lo que sea. Puede hacer muchas cosas. Pero nunca podrá levantar la vista o hacer alguna cosa para Dios si no tiene el Espíritu Santo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando uno le da un golpe a un poste de electricidad que sea de hierro, ustedes si han hecho eso, saben cómo suena eso, que queda sonando eso allí. Eso es, si nosotros tenemos algo, una manifestación del Espíritu, pero no tenemos el amor.
lo primero que tenemos que tener es el amor. Y el amor de Dios es el Espíritu Santo. Dice la Biblia ya en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha visto a Dios, porque Dios es amor. Quiere decir que no es que Dios tiene amor, no. Dios es amor. Entonces cuando usted busca ese amor, usted tiene a Dios en su corazón, a Dios por dentro. Y allí es donde usted puede esas manifestaciones del Espíritu, ponerlas al servicio del Señor, porque dice la Biblia que son para provecho. Pero mucha gente dice, bueno, como son para provecho, bueno, yo voy a sacarle plata a esto, yo voy a sacarle provecho. Y empiezan a pedir plata y dinero por una manifestación del Espíritu, por algo que Dios le dio. Imagínense ustedes. Y aquí la parábola de los talentos nos habla de un dinero, lo tipifica con dinero. Pero sabemos que esto lo tipifica el Señor con, ese dinero lo tipifica con las manifestaciones del Espíritu. Con algo que Dios le entregó a alguien para que lo ponga al servicio del Señor, porque dice la palabra, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, o sea, los puso a trabajar. Esas 5 manifestaciones del Espíritu las puso a trabajar. Igual que el que recibió 2, él puso a trabajar esas 2. ¿Y qué hizo? Ganó almas para Cristo y llegó con la evidencia de lo que Dios le entregó. Entonces, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Moisés, acabamos de poner este ejemplo, Moisés dio una evidencia, un fruto de lo que Dios le había entregado. Logró sacar a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Nosotros hoy en día, el Señor nos entrega también los talentos para que nosotros también saquemos a los hijos de Dios de ese mundo de esclavitud, de ese mundo perverso donde están mucha gente atrapados y no se dan cuenta, porque nosotros también estuvimos en esa condición. No se dan cuenta y están muy tranquilos y están felices, según ellos. Pero usted los ve, están sufriendo. ¿Por qué? Porque son esclavos. Un esclavo no se goza, no está disfrutando. No, el esclavo está sufriendo. Por más bien que lo traten, por más bien que lo trate el amo, ese esclavo sufre porque no tiene libertad. Pero para eso vino el Señor. El mismo Señor Jesús nos habló de eso en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Primero el Espíritu Santo en él. Lo recibió primero. ¿Y qué dijo? Por cuanto me ha ungido, o sea, lo ungió con el Espíritu Santo, con la vida de Dios, para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas son buenas noticias. El Evangelio son esas buenas noticias. Para decirle a la gente, por medio de los talentos que Dios le entregó, por medio de las manifestaciones que Dios le entregó, esas manifestaciones espirituales, para decirle a la gente que no están perdidos, como dice la Biblia, todos estaban perdidos en delitos y en pecados, pero vino el Señor Jesús y nos dio la libertad, nos libertó de ese mundo pecaminoso, nos sacó de la oscuridad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Permitirle que lo vuelva a hacer, que lo siga haciendo. ¿Cómo? Nosotros rindiéndonos para que Él nos use, para que Él se meta en nuestro ser y vuelva a hacer lo mismo. Él, no nosotros. Él. Nosotros tenemos que apartarnos a un lado para que Él haga la obra, para que sea Él haciéndolo. Pero si nosotros decimos, no, yo soy capaz de hacerlo, yo tengo capacidad. No. Nuestra capacidad proviene de Dios. Entonces es Dios mismo haciendo las cosas. Es el mismo Señor Jesucristo nuevamente libertando. Y sigue diciendo la escritura de Lucas 4, versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esos quebrantados de corazón son los que están afligidos.
están que sufren de estrés y sufren de distintas cosas, son demonios. Están siendo afligidos, están siendo igual que los hijos de Israel en Egipto. Estaban siendo afligidos, estaban siendo castigados. Así son los que están atrapados por el mundo, atrapados por los demonios, atrapados por los vicios, por las mentiras, por las distintas cosas que el mundo ofrece. Están atrapados allí. Pero muchas veces, como se lo decimos por testimonio, porque nosotros también anduvimos en esa condición. Y nosotros, y por lo menos yo decía, no, yo estoy bien. Yo me propongo hacer algo, me propongo un proyecto y lo cumplo y gloria a Dios, porque Dios me apoya, yo estoy bien con Dios. No. Me salían las cosas bien. Supuestamente me salían bien, pero ahí habían artimañas, habían cosas, negocios sucios, y bueno, distintas clases de cosas. Y Dios no está en esas cosas. Dios no está donde está el pecado, no. Porque Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Por qué? Porque Él sabe que ese pecador puede transformarse. Ese pecador algún día le puede rendir su corazón a Dios para que Dios lo transforme. Y eso fue lo que pasó con nosotros. Y la gloria sea para el Señor. No porque nosotros éramos capaces y porque éramos muy astutos, no. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y el Señor dijo, a pregonar libertad a los cautivos, a los esclavos, y vista a los ciegos, los que andan en el mundo, que piensan que ven y no ven. El Señor Jesús le dijo a aquella gente, a los religiosos, ellos le dijeron, entonces nosotros también somos ciegos. Si fuera ciego, no tendrían pecado, le dijo el Señor. Pero como ven, y ustedes dicen que ven, entonces su pecado permanece. Entonces a eso son lo que el Señor vino a mostrarles las cosas claramente para que puedan ver que están en el error y puedan humillarse y reconocer que se equivocaron. Para que lo acepten, para que acepten ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que fue por usted y por mí. Para eso el Señor vino a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos de quién? Del diablo. El diablo tiene oprimido a la gente. El diablo tiene oprimido a las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias sacaron al Señor Jesús de adentro de la iglesia y metieron el mundo. Y el mundo es el diablo. Egipto tipifica el mundo. Faraón tipifica al diablo. Entonces la gente metieron a Egipto, metieron las modas, metieron lo moderno. Y entonces haciendo eso le dieron puerta franca al enemigo. La única forma de que ese enemigo se vaya de ahí es si usted le abre la puerta al Señor. Y esa puerta es en su corazón. No la puerta de entrada, no. Cada puerta que haya en su corazón, su vida privada, su trabajo, su familia, sus pertenencias, todo lo que usted tenga, ábrele la puerta al Señor. Que el Señor se meta allí. Que el Señor ordene, porque nosotros tenemos nuestra vida desordenada, hablando espiritualmente. Pero cuando el Señor entra, cuando usted le da acceso, entonces le entra y como dice la Biblia ya en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Eso es cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo. A predicar el año agradable del Señor, a predicar las buenas noticias, a predicar que este tiempo, esa es la predicación de ahorita, a predicar que en este tiempo lo que el Señor nos está entregando en nuestras manos, nosotros debemos llevarle un fruto a Él. ¿Por qué? Porque ya es casi el tiempo del fin. En cualquier momento se termina todo. ¿Y dónde va a aparecer usted? Que no vaya a ser que aparezca donde apareció el joven rico. El joven rico, bueno, apareció, dice la palabra del Señor, apareció en el infierno. Cuando alzó sus ojos, estaba en el tormento del infierno. ¿Por qué? Porque Dios le hizo un llamado. Dios le entregó algo. Y él rechazó ese llamado. Le entregó el llamado.
Cuando Dios le hace un llamado a usted, le está entregando algo. Y Él espera que usted haga algo bueno con ese llamado. Que traiga fruto, que traiga evidencia de ese trabajo que Dios le puso a hacer. Y no diga, no puedo, no sé hacerlo, no puedo hacerlo. Porque el Señor dijo en el libro de Apocalipsis también, capítulo 3, que esta edad es una edad mala, una edad tibia. La iglesia es tibia. La edad es una edad desventurada, miserable. Desventurada es que cayó de las bienaventuranzas de Dios. Miserable, ¿por qué? Porque Dios le dijo que hiciera algo que podía hacer y dijo que no podía. Es un miserable, es una edad miserable. Cada persona, hombre, mujer, niño, anciano, el que sea, que Dios le dé algo para que traiga un fruto y no lo haga, es un miserable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no está mostrando fruto de lo que Dios le ha entregado, lo que Dios le ha dado. Entonces, aquel joven, Dios le dio el llamado. Dios quería que este hombre le sirviera a Dios, que le sirviera, así como Dios quiere que usted sirva también. No importa en que lo que sea, usted va a decirle al Señor, no importa, Señor, lo que usted me ponga a hacer. Así sea limpiar el baño, que mucha gente no le gusta ese trabajo de limpiar el baño. Al Señor tampoco, en el tiempo del Señor Jesús, a nadie le gustaba el trabajo de lavarle los pies a la gente. Pues el Señor lo hizo, enseñándonos a nosotros a humillarnos, a ser humildes, a prestarle un servicio a Dios, sea el que sea, así no nos guste, porque a nosotros Dios no nos va a poner a hacer lo que nosotros queramos hacer, a lo que a nosotros nos gusta hacer. No, Dios nos va a poner a hacer lo que a nosotros no nos gusta y nos va a mandar a sitios donde no queremos ir y nos va a decir que digamos lo que no queremos decir, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que ir a donde Dios quiere que vamos. Tenemos que hacer lo que Dios diga que hagamos. Tenemos que hablar lo que Dios diga que hablemos. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que le mostremos la evidencia, el fruto de lo que Él mandó a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Que aquel joven, dice la Biblia, que dio la espalda y se fue triste ante el llamado del Señor. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, niégate a ti mismo, ven y sígueme. ¿Qué hizo el hombre? Se puso a sacar cuentas, no tengo esto y tengo aquello, tengo esto, sacando cuentas con la mente y dijo, no puedo. Puso primero la riqueza. Nadie puede servirle a Dios y a Mamón, dijo el Señor Jesús. Mamón es el Dios de la riqueza. O le sirve a Dios o le sirve a la riqueza. Y supongamos que usted no tiene riqueza, pero si pone algo antes que a Dios, entonces eso viene a ser usted dándole la espalda a la palabra, usted dándole la espalda a Dios, poniendo algo antes que a Dios. Usted le estaría dando la espalda al mismo Dios. No que usted le dé la espalda al púlpito y ore así de espalda al púlpito. No, eso no es darle la espalda a la palabra. Darle la espalda a la palabra es no hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No mostrarle a Dios un fruto de lo que Él nos ha entregado en nuestras manos. Dios nos ha entregado la palabra, la revelación de su palabra, que no se la da a todo el mundo, que no se la da a cualquiera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y a los que conforme al propósito son llamados. Entonces son los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que le obedecen, porque el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces los que guardan sus mandamientos, los que obedecen a Dios, son los que le aman. Entonces si usted dice amar a Dios, prepárese, porque Dios le va a decir qué hacer, a dónde ir, qué hablar. Y no va a ser agradable, no. Solamente que usted lo va a hacer por amor. Si de verdad usted ama al Señor, usted va a esforzarse
Porque para servirle a Dios hay que esforzarse. ¿Esforzarse qué? El Señor Jesús le dijo o Dios, que era el mismo Señor Jesús, porque el Señor Jesús es Dios, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque él humanamente tenía temores, así como este hombre que recibió un talento, dice la Biblia, llegando también el que había recibido, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, hablando de un rey. O sea, Dios o el Señor, usando una parábola de un rey, tipificando estas cosas. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Por qué a la persona le da miedo servirle al Señor? Porque no tienen el amor. El amor, dice la palabra de Dios, echa fuera el temor. O sea, el Espíritu Santo, cuando usted recibe el Espíritu Santo en su corazón, usted se le quitan esos temores. El temor de servirle a Dios, de que no voy a poder, de ponerle excusas a Dios, no, eso se termina. Usted cuando el Señor le da una orden, usted va. Así usted vea la cosa imposible, así vea gigantes, así como el rey David, que peleó con aquel gigante, no tenía oportunidad de ganar, pero lo hizo en el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué viene el miedo? Porque no tienen el Espíritu Santo. No puede haber, es imposible que haya un cristiano miedoso. No. O es cristiano o es miedoso. Porque si es miedoso, no es cristiano. Y si es cristiano, no va a tener miedo. ¿De dónde viene el miedo? Porque no tiene la vida de Dios, no tiene el respaldo de Dios, no tiene ese ingrediente que le está faltando a su vida. Ese ingrediente es el mismo Señor. Eso no importa como dijo el profeta, eso no importa que mi corbata no combine con mi saco. No importa, con tal que mi vida combine con Jesucristo. Ese debe ser nuestra vida, nuestro vivir debe ser eso, que nuestra vida, que lo que Dios nos ha dado, eso combine con lo que Dios hizo, con las obras del Señor, porque Dios nos las ha entregado. El Señor Jesús prometió eso. ¿Y a quién se lo prometió? A nosotros. A nosotros, porque la Biblia dice que estas cosas quedaron escritas para nuestra enseñanza y nuestra corrección. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Quiere decir que es una promesa para nosotros, que nosotros también vamos a hacer estas obras y mayores que esa. ¿Por qué? Porque allá era un hombre ungido. El Señor Jesús ungido. El Señor Jesús con el Espíritu Santo. Ahora no. Ahora es una iglesia ungida. Ahora es la novia de Jesucristo. Ahora es la esposa del Cordero ungida para hacer las obras. Por eso que dice en Apocalipsis capítulo 19, gozaos y alegraos, porque ya la novia le fue dado que se vista con lino fino, limpio, resplandeciente. Entonces, ¿quiénes son esos? Esos somos nosotros, usted y yo. Pero solamente usted tiene que despertar a la realidad y decirle al Señor, si usted está dispuesto a obedecer al Señor, está dispuesto a hacer lo que Dios le diga, usted le dice, Señor, aquí estoy, rendido en sus manos, para que usted haga la obra, para que usted me diga qué hacer. Pero eso sí, tiene que estar dispuesto a obedecer. Porque si usted no está dispuesto a obedecer en algo, como mucha gente dice, no, mi vida privada, que Dios no se meta allí. No, bueno, con mi vestimenta, dice la dama, que no se meta, porque a mí me gusta ponerme los pantalones apretaditos y el caballero dice, bueno, que no se meta en mi vida privada, porque yo soy así, de vez en cuando le tiro los piropos por allá a las muchachas y esto, y de vez en cuando me tomo mi copita social, o me fumo un cigarrito por allá de vez en cuando, que Dios no se mete en eso. No, Dios exige tener dominio completo en nosotros. Por eso es que dice allá, creo que la escritura es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, donde dice que
que nosotros debemos entregarle a Dios cuerpo, espíritu y alma. Porque somos 3 en 1. Yo soy cuerpo, espíritu y alma, y yo soy el mismo. Así como el Señor es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es el mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Dios es uno. Entonces, nosotros no podemos cambiar la palabra, pasar la página y decir, no, bueno, Dios me ha entregado algo, pero yo todavía no estoy preparado para eso. No, entonces no diga que no está preparado, como le dijo el Señor al profeta Jeremías, lo que le cité hace unos momentos, Jeremías capítulo 1, el libro del profeta Jeremías capítulo 1. El Señor le dijo, no digas que soy niño, lo regañó, porque a todo lo que yo te mande vas a ir, a donde te mande y lo que te diga que digas lo vas a decir. Entonces así es con nosotros. Si el Señor le está diciendo a usted, hijo, arrepiéntete de tus pecados, es porque usted puede hacerlo. Acéptame como tu Salvador, como tu Señor, es porque puede hacerlo. Eso no es imposible, solamente que viene el enemigo a meterle cosas en la mente a la gente y la gente dice, no, que no puedo, que todos estuvimos en esa condición, pero cuando vencimos eso y dimos el primer paso, empezamos el caminar, entonces el Señor se encarga de ayudarnos a dar los demás pasos. Pero nosotros tenemos que seguir caminando, no se puede estancar, porque si usted se estanca, entonces no estaría dando fruto al Señor, estaría estancado. Un agua estancada se pudre, se pone piche, se vuelve un lodo cenagoso, como dice la Biblia. Agua estancada, hedionda. Pero cuando es un río de agua viva, el Señor Jesús dijo, cuando yo te dé de esa agua que yo te voy a dar, ríos de agua viva correrán de tu vientre. O sea, lo que va a salir es palabra. Eso es lo que quiso decir el Señor. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Que el Señor también le está dando la misma noticia a usted. Si usted permite que Dios le dé esa agua va a dar fruto. Esa agua va a regar ese árbol que está en usted, y va a dar fruto. Y ese fruto que da es permanente. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Dios es permanente, Dios es eterno. Dios no muere. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor Jesús, mas mi palabra no pasará. Y así es en este tiempo. El Señor está dando esa noticia, esa buena nueva a aquellos que no saben. Y al que lo sabe se lo está recordando. Al que lo sabe para que se corrija. Muchas veces el hombre, la mujer se extravía del camino, se aparta, se descarría, como dicen muchos por ahí. ¿Y qué dice el Señor? Regresa, hijo, regresa. Yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Y aquellos que no conocieron, también los está esperando con los brazos abiertos. Vente, hijo, para adentro. ¿Qué haces en la calle? ¿Qué haces afuera? Afuera está el diablo. Que el Señor lo reprenda. Afuera está el enemigo, esperándolo. Pero usted está dentro con Dios. Si usted está dentro con Dios, usted va a dar fruto. Usted, lo que Dios le entregue, usted le va a mostrar el fruto de aquello. Entonces, aquellos que no dan el fruto, miren lo que le dice el Señor. Siervo malo y negligente. A los que dan fruto, el Señor le dice diligente. Siervo, buen siervo, fiel. Pero al que no da fruto, al que Dios le da algo y no muestra nada de trabajo para el Señor, le dice siervo malo y negligente. No es que no es siervo, es un siervo, pero malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debes haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Los intereses es lo que nosotros podamos hacer para Dios. Si usted con lo que Dios le dé, con una revelación que Dios le dé, usted le testifica a las personas, les dice qué fue lo que Dios hizo con usted, y usted se gana un alma para el Señor, Él no le va a decir siervo malo y negligente, no, le va a decir buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es lo que le dijo aquí, lo que dice aquí la palabra. Y dice, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, mas al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Y al siervo inútil, porque es una persona que Dios le da algo para que manifieste a Dios en la calle, en la iglesia, en el trabajo, en donde esté, y no lo hace, el Señor le dice: siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera es afuera donde está el diablo, en el mundo, en la calle, en el mundo. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama la moda, todas esas cosas que el mundo ofrece, el amor del Padre no está en él. Y el Señor dijo: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nadie quiere ser enemigo de Dios. No, todos queremos ser amigos, todo el mundo quiere ser amigo de Dios. Perdón. Usted le pregunta a cualquier persona que pase en la calle: ¿usted quiere ser amigo de Dios o enemigo? No, amigo. ¿Usted va para el cielo o para el infierno? No, yo voy para el cielo. ¿Usted es de las tinieblas o de la luz? No, de la luz, yo soy de la luz. No, pero si no da buen fruto, el Señor le dijo: siervo inútil. Al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Afuera es en la calle, en el mundo, donde está el diablo, en las tinieblas, en la oscuridad. Y donde está Dios, allá hay luz, allá hay bienestar, allá hay eternidad, vida eterna, allá hay armonía, allá están los dones espirituales manifestándose, está el Espíritu Santo manejando esos dones. Allí es donde queremos, donde quiere Dios que usted esté, no en el mundo, no, Él lo quiere del lado adentro, protegido, bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde quiere Dios que estemos todos. Ya hemos llegado al final, ya se terminó el tiempo, y si usted, después de escuchar estas palabras, usted se pone a analizar y ve que Dios en alguna oportunidad le dio algo a usted para que usted lleve el fruto y no lo está haciendo, es hora de que empiece. Y si no ha recibido nada, ore y pídale: Señor, dame ese amor, dame ese Espíritu Santo, porque sin ti no soy nada. Eso es la realidad. Sin Dios no podemos hacer nada. El Señor lo dijo en la parábola de la vid. Dijo: sin mí nada podéis hacer. Sin Dios es la realidad. Sin Dios no podemos hacer nada. Usted no puede hacer nada sin Dios. Es la hora de que usted ponga su vida en las manos del Señor. Cuerpo, espíritu y alma en las manos del Señor, para que empiece a dar fruto, para que usted, las cosas que Dios le ha entregado o las que Dios le va a entregar, lleven un fruto. Para que usted le muestre a Dios esos talentos, esa ganancia, esas almas que se ganó para el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. No que usted le dé dinero, no. Dios no quiere su dinero. Dios no quiere dinero de nadie, porque la Biblia dice en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, mío es el oro y mía es la plata. Pero también dijo en el versículo 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y cuando él habla de la casa, es de nuestra vida espiritual, la cual está fundada en la roca, que es la revelación de la palabra de Dios, la revelación de quién es Jesucristo, porque vino al mundo, porque murió por nosotros, quién es el Hijo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo. Esa revelación, ese debe ser fundamento suyo. Ese es lo que usted tiene que buscar, esa revelación. Y cuando Dios le dé esa revelación, Dios le va a decir: Dios es uno. Así como usted es uno y como yo soy uno, Dios es uno. Simplemente que se manifiestan esas tres virtudes en Él. La virtud de Padre, la virtud de Hijo y la virtud del Espíritu Santo, y es el mismo Dios. Pero esa es una revelación, como le acabo de decir. Entonces, si Dios le entrega esa revelación, es para que usted se la dé a los demás, para que lleve fruto y su fruto permanezca. Oremos. Padre amado, bendito Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por estas palabras que nos ha dicho hoy, Señor. Estas palabras que nosotros podemos escudriñar nuestros corazones, nuestra vida, Señor, y saber en qué condición estamos. Si estamos tibios, si estamos fríos, si estamos calientes. Si Dios nos entregó algo y no hemos hecho nada, enterramos
así como hizo aquel siervo inútil. Si Dios nos entregó algo y lo enterramos, Señor, escondimos en tierra ese don, ese talento, perdónanos, Señor, si hemos hecho alguna cosa así que no te agrade. Pero al escudriñar nuestros corazones, Señor, sabemos que lo que tú nos has dado, Señor, lo hemos puesto en tu servicio, Señor, a trabajar. Y por eso estamos aquí en esta hora, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, que seas tú mismo, Señor, tú mismo entrando a esos corazones, Señor, porque tú estás a la puerta llamando, a la puerta del corazón, llamando para que te abramos, Señor, para que aquellos que te sacaron te abran, Señor, y te dejen entrar, Señor, en cada compartimiento, en su vida personal, en su trabajo, en todas esas cosas, Señor, que tú tengas acceso a toda su vida. Eso es lo que tú dijiste, Señor. Te damos gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, si alguno de los que están oyendo este servicio, Señor, tomó una decisión por ti hoy, Señor, de poner su vida, de rendir su vida a ti, Señor, para que tú le entregues, Señor, ese tesoro preciado, Señor, tuyo, que es tu palabra, esos tesoros espirituales, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, la revelación de tu palabra, Señor. Señor, que esas vidas, Señor, puedan recibir el perdón tuyo, que tu sangre, Señor, los limpie de todo pecado. Y aquellos que están descarriados, Señor, aquellos que están descaminados de tu palabra, que tú en alguna oportunidad les entregaste algo y lo enterraron, Señor, no lo pusieron al ejercicio, Señor. Señor, perdónalo, Señor. Y que desde ahora puedan empezar a poner eso que tú le entregaste, Señor, a trabajar. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y les prometí que íbamos a leer la escritura del Salmo 92. Vamos a leer esta escritura. Rápidamente lo buscamos por acá. Salmo 92. Vamos a leer algunos versículos allí. Del versículo 12 al 15. Dice la palabra del Señor: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Amén. ¿Quién es el justo? Usted tiene esa decisión en sus manos. Si usted, a los ojos de Dios, llega a ser un justo o un injusto, en usted Dios le pone esa potestad. Dios le dio libre albedrío para que usted escoja si es injusto o si es justo. Y el Señor dijo en su Biblia, en su palabra, que en este tiempo es que el Señor va a conocer el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dios quiera que usted sea uno de los que le sirven. Y lo invitamos para mañana a que disfrute de la palabra del Señor. Mañana a la misma hora, cuando va a estar uno de mis hermanos predicando también la palabra del Señor. Esté atento, atesore esa palabra en su corazón. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.